Bien, estimados amigos, miembros de la Orden, contadores todos a nivel nacional, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy estamos reunidos con el profesor Luis Durán Rojo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además experto en materia tributaria, es director de la revista Análisis Tributario, para comentar esta sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional esta semana en torno a la aplicación de los intereses moratorios cuando ha habido un retraso o el plazo de demora para resolver los recursos de reclamación, apelación, han ido más allá del plazo razonable. Siendo que nuestro gremio y las personas que nos siguen probablemente no manejen el tema procesal o procedimental, y además también nos siguen estudiantes, ¿no? Alumnos egresados de la universidad. Vamos a hacer previamente un breve comentario respecto al tema del procedimiento contencioso, y luego de ello ya entramos para que el profesor Durán nos pueda explicar en qué consiste la sentencia, cuáles han sido sus alcances y podamos iniciar en torno a ello un intercambio de ideas que sin duda va a ser provechoso para todos los que nos vienen siguiendo. Bien, el tema está dado en el contexto de la justicia tributaria en el Perú, ¿no? Como sabemos, cuando un contribuyente tiene un litigio, una controversia, una contienda con la administración tributaria, no recurre directamente al Poder Judicial. El Código Tributario ha establecido claramente que antes de llegar a instancia del Poder Judicial, se siga una vía previa, una vía administrativa se llama. Quien resuelve, sin duda, en este caso en primera instancia, es la SUNAT en instancia de reclamación, y en segunda instancia el Tribunal Fiscal. Pero ambos, como bien sabemos, son entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no tienen las facultades y atribuciones que tienen los jueces, ¿no? Sin embargo, administran justicia tributaria en sede administrativa, se denomina. Entonces, bien, los contribuyentes que se sienten afectados, ¿no?, ante algún acto que le haya notificado a la administración tributaria, sea una orden de pago, una resolución de determinación o una resolución de multa, tiene la posibilidad, ¿no?, de interponer un recurso de reclamación, ¿no?, y posteriormente un recurso de apelación. La SUNAT, en primera instancia, resuelve el recurso de reclamación y el plazo general para resolver el recurso es de 9 meses, ¿no? Sin embargo, por la alta carga procesal, la SUNAT a veces demora o va más allá de los 9 meses. Sin embargo, cuando ya la SUNAT ha emitido pronunciamiento o habiendo vencido el plazo y no haberse pronunciado, el contribuyente tiene opción de ir en apelación al Tribunal Fiscal cuestionando la denegatoria ficta del recurso contencioso, de la reclamación. Entonces, el tema es que cuando ya se llega a instancia del Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal tiene un plazo de 12 meses para emitir pronunciamiento, ¿no? Igual, una vez que el Tribunal Fiscal emite pronunciamiento, normalmente el plazo que el Tribunal Fiscal se toma siempre excede los 12 meses, en promedio 3 años, 4 años, ¿no? Ahora acabo de revisar la página del Tribunal Fiscal y tienen aproximadamente 10.000 expedientes que están pendientes de resolver. Es decir, las 12 salas que tiene el Tribunal Fiscal no son suficientes para poder atender los litigios que los contribuyentes inician a nivel del Tribunal Fiscal. Muy bien, una vez que el Tribunal Fiscal ha emitido pronunciamiento, el contribuyente puede iniciar recién la vía judicial a través de la acción contencioso administrativa o proceso contencioso administrativo, ¿no? Y para esos casos el contribuyente tiene un plazo de 3 meses para interponer el recurso. Y hasta acá hacemos la explicación por qué razón. Acá hay un hecho importante, porque una vez que el Tribunal Fiscal emite pronunciamiento, y si declarara infundada la apelación del contribuyente, esa deuda
que sería materia de impugnación, va a constituirse en deuda exigible en cobranza coactiva. Es decir, si el contribuyente pierde en instancia del Tribunal Fiscal, sin duda, se inicia la cobranza coactiva y con ello las medidas cautelares de embargo. Entonces, esa protección que tiene el contribuyente de inembargabilidad solamente dura hasta el Tribunal Fiscal. Entonces, cuando el contribuyente inicia el proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, o fracciona o paga la deuda, ¿no? Porque le otorgan una medida cautelar a fin de evitar el pago en la vía judicial es bastante complicada, se ha puesto una serie de trabas. El hecho está que el contribuyente tiene que pagar, ¿no? Este es nuestro proceso, ¿no? Así es nuestro procedimiento contencioso en instancia administrativa, luego en judicial. Sin duda hay una serie de cuestiones que seguramente el profesor Durán nos comentará también. Por ejemplo, los contribuyentes a veces inician el reclamo o la apelación, aunque saben que van a perder, aunque saben que no tienen la razón, pero por dilatar el procedimiento de cobranza coactiva y el pago de la deuda, pues presentan el reclamo y presentan la apelación. O sea, en nuestro país no se exige que para reclamar o apelar tengas que pagar la deuda, salvo el supuesto en que tú presentas el reclamo o la apelación fuera de plazo. Entonces, hay esta cuestión, Luis, que los contribuyentes también abusan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en este tiempo que dura la reclamación y apelación? Bueno, se desaparecen, ¿no? Y cuando ya el Tribunal Fiscal resuelve la controversia, la SUNAT quiere embargar y ya no hay dónde embargar. El contribuyente ya se desapareció, ya creó una nueva empresa y esto que son unas malas prácticas que realizan algunos malos empresarios. Y sin embargo hay contribuyentes que sí tienen un argumento, ya sea de hecho o de derecho, tienen fundamentación y por tanto deben ir al reclamo, deben ir a la apelación. El problema viene cuando la administración tributaria se demora más allá del plazo de los 9 meses y el Tribunal Fiscal se demora más allá del plazo de los 12 meses en resolver. Los intereses moratorios, ¿no?, siguen corriendo. Y entonces, si la SUNAT se demora y el Tribunal Fiscal se demora, lamentablemente el contribuyente venía siendo perjudicado. ¿Por qué digo venía siendo perjudicado? O perjudicado en mayor medida, porque en el año 2007 se hizo una modificatoria al artículo 33 del Código Tributario y se dijo que la demora en el plazo en resolver el reclamo implicaba pues que se suspende el cómputo de los intereses. Esto se vuelve a modificar en el 2014 y se dice que una vez que el Tribunal Fiscal transcurran los 12 meses y no ha resuelto, también se suspende el cómputo de los intereses. Y el 2016 hubo una última modificatoria con respecto a la suspensión de intereses en el caso de resoluciones de cumplimiento. Entonces, ya el tema ha venido siendo solucionado en parte, ¿no? El Código Tributario actualmente dice que en ese plazo, ¿no?, en ese plazo lo que se aplica es el índice de precios al consumidor, ¿no? Y claro, siempre y cuando aplica, en tanto que la demora o el retraso se deba a que los órganos que administran justicia, bueno, por diversas razones hayan retrasado la emisión de la resolución. Pero si finalmente la demora se obedece a que el contribuyente, ¿no?, habría realizado alguna acción para dilatar el procedimiento, entonces no aplicaría esta regla de excepción de la suspensión de intereses, ¿no? Entonces, esto también no es nuevo. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en otras sentencias del año 2002, el 2013, con respecto al tema de la suspensión de los intereses. Sin embargo, el caso ahora llama la atención por los millones que están de por medio y porque es una empresa grande, no visible. Y entonces, ese es el escenario. Esto nos lleva a otra reflexión, ¿no? Es necesario que existe una vía o una primera instancia en la vía administrativa, es decir, es necesario ir al reclamo y luego a la apelación obligatoriamente, porque por lo menos de la práctica profesional que tengo, veo que la gran cantidad de reclamos que se presentan ante la administración tributaria son declarados infundados, ¿no? Entonces, debería ser similar que en el caso de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en el caso del recurso de reconsideración sea una etapa optativa, es decir, si el contribuyente lo tiene bien, va al reclamo y si no, va directo en apelación al Tribunal Fiscal.
Y lo otro es el tema de la demora en el Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal por años viene arrastrando pendientes pasivos y no tiene, aun cuando se incrementaron salas, igual el problema sigue porque resuelve los casos no solamente de SUNAT, tributos internos, tributos aduaneros, sino también tributos municipales y otros tributos. Entonces la acumulación es grande, ¿no? Tal vez la descentralización del Tribunal Fiscal pueda ayudar a agilizar los procesos, sin embargo, esa es la situación que tenemos. Entonces, este es el contexto, profesor Durán, este es el contexto que nuestros amigos deben comprender, ¿no? En este caso, Telefónica ha seguido un proceso contencioso administrativo y estando en la etapa de apelación en el Tribunal Fiscal, presenta una demanda de amparo, ¿no? Solicitando que se le suspendan el cómputo de intereses moratorios. Claro, en este caso estamos hablando de una deuda del año 2000, ¿no? Deudas anteriores a esta regulación del año 2007 en adelante, donde ya ahora tenemos suspensión de los intereses. Entonces, la primera cuestión, doctor Durán, es, una vez agotada la vía administrativa, ¿es posible ir a través de la demanda de amparo y solicitar la suspensión de intereses? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Y por favor, pónganos en contexto en el caso Telefónica. Muchas gracias, querido Rubén, que además eres el decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, por la invitación, en primer lugar. Y gracias a las personas que están conectadas por querer conversar en torno a este tema. Quiero, antes de empezar, hacer un acto de, digamos así, declaración pública ética que creo que corresponde, ¿no? Yo soy asesor de empresas, como saben, y también de la SUNAT, de ambos tipos de entidades, pero no he tenido nada que ver en ningún caso vinculado a esta materia. He sido solicitado por algunas empresas para ayudarles en su planteamiento sobre este tema y también he sido solicitado por la SUNAT para ayudarle en este tema y en ambos casos lo he rechazado por una situación de que tenía una posición determinada y no quería que mi parte académica se vea relacionada con mi parte profesional. Quería dejar eso dicho, Rubén, por delante, porque eso me permite, creo, hablar con la libertad del académico en este momento. O sea, voy a contarles cómo veo yo la cuestión y a partir de ahí de repente podamos conversar. Mira, acá hay varios temas y yo había pensado mi presentación o mi participación en torno a tres grandes bloques de ideas, ¿no? Quiero empezar por el primero, los procedimientos y los procesos contenciosos tributarios. A mí me parece que hay un enorme problema en el Perú. Yo lo señalé no hace mucho, como el año 2000, que fue cuando empecé a la carga de esto. Yo señalé sistemáticamente que el Tribunal Fiscal no debería resolver con carácter obligatorio los procesos vinculados a las controversias entre la SUNAT y la Administración. Y con mucho más ahínco lo dije respecto de la SUNAT. Yo no creo en el contencioso administrativo en los términos que se ha diseñado en el Perú, porque creo que debería ser optativo. Es decir, el contribuyente debería decidir si va a iniciar el procedimiento de reclamación y de apelación y luego la apelación, o si directamente tiene que ir al Poder Judicial. Y mi razón es muy sencilla, no es administrativista, es constitucional. El poder emana del pueblo y lo ejercen los tribunales, y son ellos los que deben resolver los conflictos. Sin embargo, debo decirte que desde aquel año hasta el día de hoy, la mayoría de mis compañeros en el sector privado, en la academia, en el sector privado, han dicho que mis ideas no son razonables. Entonces, los propios abogados de las empresas han sostenido sistemáticamente que debería de haber el Tribunal Fiscal y debería fortalecerse para que resuelva los problemas. Entonces, quería empezar por esa primera cuestión, Rubén, porque creo que el problema viene ahí. El problema fundamental consiste en ese, que no hemos tomado con seriedad el proceso y la situación de optatividad de los procedimientos administrativos. Y entonces a veces me asombra cuando bajo ciertas circunstancias, sean los contribuyentes o la SUNAT, reclaman diligencia a un procedimiento que ya viene con un problema de origen. El problema de origen es su falta de calidad constitucional. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir en este primer bloque de ideas es lo siguiente. Cuando uno va al juicio, por una razón que podemos discutir, pero que tiene sus fundamentos, el acto administrativo en este caso de la SUNAT o de las administraciones tributarias, cobra efecto, es decir, es ejecutoriable. La SUNAT
si voy a ir al Poder Judicial me va a cobrar la deuda por adelantado. Y la razón se ha discutido en términos académicos mucho tiempo. ¿Cuál es la razón para que la SUNAT me deba cobrar una deuda que ella me ha determinado, ¿no es cierto?, en base a su facultad de fiscalización, para que yo pueda ir a reclamar? Esta es la vieja discusión sobre si ir al Poder Judicial pagando la deuda es una violencia contra mi derecho, ¿no?, a demandar o mi derecho a obtener justicia. Muy bien. La discusión se marca en torno a un valor. El valor consiste en lo siguiente. La cobranza de la deuda tributaria tiene un carácter especial en mi perspectiva, porque financia al conjunto de la nación. Es decir, el cobro de tributos es, digámoslo así, una obligación para el Estado, pero también es un deber para el ciudadano pagarlos. Eso es lo que sostiene hasta el día de hoy este debate de no permitir que el contribuyente impugne una deuda ante el Poder Judicial y no la pague. ¿Okay? El sustento económico detrás de eso es el siguiente. Como la deuda es para con el Estado, en teoría, el contribuyente debería pagarla y honrarla. Y si no está de acuerdo, debería impugnar y al final, cuando él gane el proceso, debería devolvérsele el dinero con el interés correspondiente por el uso. ¿Okay? Entonces, si el Estado logra decir que la administración tuvo corrección y estuvo en lo correcto cuando determinó la deuda, si al final la Corte Suprema lo dice, en fin, en la casación o la segunda instancia lo dijera, entonces en ese caso si el contribuyente pagó, debería devolvérsele el dinero con intereses. Si el contribuyente no pagó y afianzó, debería de establecerse una razonabilidad respecto al coste de esa situación. Y al revés, si el contribuyente gana el juicio, y él pagó la deuda, debería devolvérsele el dinero con el interés. Pero si es la administración la que ganó, el contribuyente debería pagar con el interés correspondiente. ¿Correcto? Ese es el principio fundamental. ¿Y por qué este principio fundamental es importantísimo? Otra vez vuelvo porque es deuda pública, en el sentido más amplio del término, en términos constitucionales. Y eso es lo que está en juego conceptualmente aquí. ¿Para qué sirve el interés? Es la segunda idea. Aquí también hubo una discusión. ¿El interés tiene un carácter sancionador o el interés es simplemente el resarcimiento por el no uso del dinero? La tesis que yo tuve, la discutí en uno de los institutos tributarios con otros abogados a propósito del cambio de jurisprudencia del que voy a hablar a continuación. Mi tesis es que no se puede tratar con una sanción. El interés moratorio es el pago mejor dicho, es el resarcimiento por el no pago del dinero en el tiempo. ¿Okay? Si esto es así, entonces, si estamos ante esta situación, yo no veo conflicto en que la demora de una situación deba cobrarse el interés a la persona que no lo ha pagado. Porque así ocurre en todo el mundo, así ocurre en las deudas privadas también. La única razón que yo encuentro para que esto sea así, Rubén, es, ¿sabes cuándo? Cuando la demora se produce por una mala praxis sistemática del Estado. Y eso creo que ya estaba cubierto por el Tribunal Constitucional en su momento. Muy bien, esa era mi primera cuestión. Ahora ya quiero introducir la reflexión en torno a la sentencia, si te parece bien. Mira. Luis, previamente, antes de que pases al segundo bloque, sí. Tú has comentado que el contribuyente debería elegir si va a la vía contencioso administrativa o directamente a la vía judicial. Sí. En el caso de la SUNAT está claro porque es la misma entidad que emite el acto administrativo, es la misma que resuelve, ¿no? Como que no hay cierta autonomía. Es más, sabemos incluso, sabemos por la práctica que a veces los auditores de la SUNAT coordinan, ¿no?, con los encargados del reclamo para ver el sentido en que debería estar sustentado su acto administrativo. Entonces digo, por eso es que no tiene mucho objeto ir al reclamo, ¿no? Sería bueno tener estadística de la administración tributaria de cuántos reclamos ingresan, cuántos han sido declarados fundados e infundados, para ver si tiene sentido o no. Y la segunda cuestión es el Tribunal Fiscal, ¿no? El Tribunal Fiscal, con el respeto que le tenemos a todos nuestros vocales y amigos que han sido funcionarios de la Administración Tributaria, muchos han formado parte de la Administración Tributaria y ahora resuelven a nivel
del Tribunal Fiscal. Entiendo, no sé si eso puede afectar tal vez su independencia de criterio al momento de resolver determinada cuestión litigiosa. Y lo último, Luis, es el tema de el Tribunal Fiscal tampoco es que aplique el control difuso, y es una limitación grande y hace pues que se vuelva inoficiosa la etapa del contencioso tributario en vía administrativa. No sé cuáles son tus expectativas al respecto, comentarios. Sí, pero para mí el problema no es un problema de eficiencia o eficacia, de eficiencia, ni siquiera de eficacia en la justicia administrativa. O sea, incluso si la SUNAT tuviera el perfil mejor y el funcionario de la SUNAT que resolviera de la mejor manera, o que el Tribunal Fiscal resolviera mal o bien, ese no es un debate válido para mí en términos académicos, es un debate de oportunidad. Para mí en términos académicos la cuestión es sustancial. El poder emana del pueblo y lo ejercen los tribunales. Por lo tanto, si la administración tributaria me ha determinado una deuda en virtud o en base de mi deber de contribuir, yo tengo que tener el derecho a discutirla ante un juez, no ante un órgano administrativo. Y no me pueden exigir en una norma que yo tenga que pasar por un procedimiento administrativo, sea que me guste o no. No me pueden exigir a pasar por un procedimiento administrativo para llegar al juez. Ese es para mí el punto central de la discusión. Te insisto, Claro. no es un problema de eficiencia ni de eficacia, es un problema de derecho constitucional. Me Sí. pueden permitir el derecho a que yo pase, pero no me pueden exigir, como diga. Entonces, creo que ese mal planteamiento, y si tú revisas la doctrina peruana, el planteamiento era de oportunidad. Porque, ¿cuál fue el planteamiento para crear el Tribunal Fiscal? Crear el Tribunal Fiscal porque los tributaristas no creían en la judicatura. Y entonces crearon un órgano aislado que les permitía resolver sus conflictos de manera, digamos, como una cúpula cerrado, y luego iban al Poder Judicial solo en algunos casos. Entonces era como una estrategia. Pero para mí eso no tiene razón, porque en un momento el tribunal puede fallar mucho a favor de un contribuyente, el tribunal fiscal puede fallar mucho a favor de la administración. Eso es para mí trascendente, porque eso ya es otra cuestión. Ahora bien, tú sí has tocado un segundo punto que me parece fundamental, que es la siguiente pregunta. ¿Y no cabría cambiar la Constitución para darle al Tribunal Fiscal facultades de orden judicial? O sea, dejar de convertirlo en un pseudo tribunal jurisdiccional para que lo sea realmente, como ocurrió en México, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que el Tribunal Fiscal de la Federación es un órgano jurisdiccional. O como ocurrió en Argentina, de una manera media rara, cuando los jueces de la Corte Suprema dijeron que el Tribunal Fiscal de la Nación, a pesar de ser un órgano administrativo, tenía carácter jurisdiccional. O sea, lo que yo reclamo es, si creemos que el Tribunal Fiscal, por su especialización, puede resolver los problemas, muy bien, pero volvamos lo jurisdiccional. Entonces, démosle las garantías y insertémoslo dentro de la Constitución para que ese sea el procedimiento. Pero eso significaría aceptar que el modelo de la justicia constitucional deja de ser el modelo del Corte Continental de los Estados Unidos, que es un solo poder que resuelve, ¿no? Una unidad jurisdiccional, para ir más hacia un modelo francés de dualidad, ¿no? Los casos que tienen que ver con la administración, allá se absolvían hasta hace unas reformas a través del Consejo de Estado. Pero fíjate que en el modelo francés, incluso en el modelo francés, esto está discutiéndose, porque cada vez lo que resuelve el Consejo de Estado lo ve el Poder Judicial francés bajo ciertas reglas. Entonces, creo que hay que ponernos de acuerdo sobre ese punto, pero ese es un tema que hay que discutir con seriedad y con inteligencia, pero para mí ese tema no debe evaluarse con razones de oportunidad, porque si lo evaluamos con razones de oportunidad no vemos el largo plazo. Ahora, si quieres ya mi opinión más de fondo, técnica, yo sí creería en un tribunal fiscal constitucionalizado. Yo sí creería en eso, o sea, con garantías de mayor independencia, con estabilidad para los propios vocales, etcétera, ¿no? Hay una entrevista que alguna vez hicimos en Análisis Tributario a una ex vocal que te va a mostrar un poco en términos, digamos, de lo que se llamaría el análisis conceptual de la función de un juez. Te va a dar cuenta de cuánta inseguridad tienen los propios vocales cuando los sistemas de elección o de mantenimiento dependen del poder político, ¿no? Pero solamente quería hacer un dato sobre eso. Te insisto, para mí no es un problema de oportunidad, es un problema de vigencia de la Constitución. Ahora, mis amigos administrativistas dicen, no, pero puede haber un procedimiento administrativo porque causar Estado es distinto, ¿no es cierto? Causar Estado es distinto a la cosa juzgada. Sí, todo eso muy bien, pero todo eso no obligatorio.
Todo eso electivo al ciudadano, no obligarlo a pasar por el proceso. Yo no creo en eso desde cuando era joven. Amigo Luis, y esto no se ha resuelto porque ahora tenemos en la vía judicial salas especializadas en el contencioso administrativo. Se entiende que eso debió haberse resuelto en parte. ¿Esa no es la alternativa? ¿Y tener más salas especializadas en materia tributaria? Mira, si el Tribunal Fiscal, si no queremos meternos en el rollo de buscar una salida constitucional a la existencia del Tribunal Fiscal, que sería una alternativa, pues digámosle al ciudadano que lo use como una situación electiva, que él decida dónde ir, ¿correcto? Y si va a ir al Tribunal Fiscal, por lo menos creemos un sistema que le permita seguridad jurídica, ¿ok? Pero si vamos a ir al Poder Judicial, hay otro problema, querido Rubén, que esto lo estudió ya un textista mío en la maestría de la Universidad Católica, que es el siguiente. Por una razón histórica, los jueces, cuando ven un proceso de orden contencioso administrativo, todavía muchos piensan que no hay una doble naturaleza, es decir, que lo que tienen que hacer es evaluar un acto administrativo. Ese es el enfoque que tienen muchas veces. Por eso declaran la nulidad y lo devuelven para que los órganos administrativos resuelvan. Pero en estricto, el contencioso administrativo es un sistema de doble análisis. El juez debería resolver el caso, no tirarlo, no devolvérselo. No tiene que hacer un control de legalidad del acto. No se trata de eso, sino que se trata de resolver justicia. Eso no está acabado de zanjar en la norma, en la ley del proceso contencioso administrativo. Sí, la ley de proceso contencioso no está zanjado en la norma, pero todos dicen, los que hicieron la norma, que ese era el camino, la doble jurisdicción. El juez no solamente debe declarar, no debe analizar la validez legal, la validez legal del acto administrativo, sino que debe resolver en justicia. Y por mi experiencia, los jueces y varios vocales no hacen eso. Siguen pensando en el viejo sistema anterior de análisis de validez del acto administrativo. Eso también tiene que cambiar. Pero fíjate, Rubén, que ese no es un problema solo de la norma, es un problema de ideología de los jueces. Entonces, para tener un sistema completo, necesitaríamos, por un lado, la posibilidad de que uno vaya al Tribunal Fiscal, no a la SUNAT de manera alternativa, que uno decida como ciudadano, y dos, que los jueces tengan un sistema de plena jurisdicción, o sea, de doble jurisdicción, de plena jurisdicción, no un sistema, una visión antigua de un control de validez del acto administrativo. Sí, claro, sin duda, si es que estamos en el escenario donde el juez y el Tribunal Fiscal declaran nulidad, ¿te imaginas que los plazos así nada más son extensos? ¿Te imaginas el tener que regresar nuevamente hasta el origen? Así es, te pasas 6 años en el Poder Judicial o 10 años y te dicen, declárese la nulidad, devuélvase al tribunal para que vuelva a resolver, para que se vuelva a pronunciar, cuando el juez tiene que resolver y decir, yo decido esto y yo hago la justicia tributaria. O sea, claro, el problema no es, como se ha pintado, de demora del tribunal ni de la SUNAT, es un problema institucionalizado de falta de visión de largo plazo sobre el procedimiento y el proceso contencioso. Claro, y lo peor es que el 33 del Código Tributario dice que no aplica la suspensión en el caso del contencioso, ¿no? O sea, ahí sí siguen corriendo intereses, o sea, seguimos en el mismo problema. Con lo cual el contribuyente en realidad va por el procedimiento administrativo con una estrategia procesal, porque lo que quiere es demorar para utilizar su capital en otra cosa. Y eso es lo que yo decía en una investigación, y hay 2 profesores de la Facultad de Derecho que lo dicen también en la revista Derecho Público. Ellos dicen que una estrategia de un abogado tributarista es intentar dejar el procedimiento en la sede administrativa, ¿no es cierto?, para que pueda utilizar el capital en otras cosas mientras espera el proceso contencioso. Ahora es mucho más fácil todavía, porque hoy día, como tú bien has dicho, ya el plazo con el que culmina, el plazo que le da la ley para que resuelva la SUNAT y luego el Tribunal Fiscal, luego de ese paso solamente viene la actualización, con lo cual hoy día nadie va a querer aplicar el silencio administrativo negativo para seguir en la instancia, porque no le conviene a la gente ir al Poder Judicial. O sea, hoy día podría quedarse en el Tribunal Fiscal por 5 años mi caso, y para mí sería una ganancia, porque nadie me cobra la deuda, ya no corren intereses después del plazo legal, ahora simplemente es una actualización, bingo para mí. O sea, el modelo, por impronta del tribunal y de cierta tesis, lo que está llevando es a una decisión, una opción de no pagar la deuda tributaria porque te sale más barato utilizar el capital de la deuda tributaria en otra cosa. Eso es contrario a cualquier régimen razonable. Y con esto no estoy queriendo
plantear la idea, sino en su justa dimensión. El problema de este caso no proviene de la demora de los jueces, proviene de la manera y el modelo como históricamente se construyó el procedimiento y el proceso contencioso. Sí, claro, Luis. Y incluso hay casos particulares, ¿no? Yo tengo casos en donde, por ejemplo, estás a instancia del Tribunal Fiscal y la SUNAT paralelamente inicia un proceso de defraudación tributaria o comunica la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público igual denuncia, y el Tribunal Fiscal lo que hace es suspender, ¿no? Dice, suspéndase, y ahí pasan años y años y el Tribunal Fiscal no resuelve. Claro, ¿no? Pero además te digo, yo he participado en un caso alguna vez donde le hemos pedido eso al tribunal porque lo creíamos de justicia. Por ejemplo, si me van a determinar sobre base presunta y hay un proceso de defraudación tributaria, para que haya base presunta tiene que haber defraudación. Entonces, si está discutiendo en el juez penal si hubo o no base presunta, pues que suspende el tribunal para yo irme hasta que resuelva la Corte Suprema y después vuelvo y resulta que no fue causa del tribunal, sino fue mi propia estrategia procesal. Pero ahí hay otro problema que ajustar, es el problema de la relación entre el tema penal con el tema tributario, ¿no? Ahí hay otra cuestión que tenemos que revisar en el largo plazo. Creo que ahí hay otra disfunción ilógica que va a traer problemas. Fantástico, Luis. Pasemos al segundo tema. Sí, gracias. Ya, miren, el segundo tema para mí tiene que ver con una cosa que es la cuestión de la deliberación y la independencia. Quiero ir muy cuidadosamente porque yo respeto, quiero y admiro a varios de los vocales o magistrados del Tribunal Constitucional. No es un tema intuito persona ni ad hominem, no estoy en ese punto. El punto es el siguiente. Para mí, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Por lo tanto, debe garantizar que la deliberación de sus decisiones siempre sea pública. Es decir, en mi visión, el vocal, el magistrado del Tribunal Constitucional no solamente tiene que ser intachable, sino que tiene que parecerlo. Porque detrás de su magistratura, a diferencia de un juez, de un juez o de un vocal administrativo, un funcionario público, detrás de su magistratura está el peso de la Constitución y de que él es el supremo intérprete. Yo creo que ha sido un error que en septiembre pasado, luego de la votación sobre la prescripción tributaria que generó tanto interés en la ciudadanía, el tribunal haya suspendido las deliberaciones públicas. Y yo creo que ese error no debe ser reparado lo más pronto posible, porque creo que ahí es donde empieza. Si los vocales no deliberan públicamente sobre cuestiones que le interesan al país, entonces no tiene sentido su estatus y genera más problemas, más tensión entre los ciudadanos, porque lo opaco en el Tribunal Constitucional no debería ser la valor. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Sobre casos, sobre todo en casos como el de la Telefónica, yo no voy a evaluar la situación de la empresa porque no me compete ni tengo nada que ver, no tengo opinión sobre ella. Pero el tema atañe a muchos ciudadanos por ese cobro de intereses moratorios por casi 2.000 millones de soles. Entonces yo no entiendo cómo el tribunal le echa ese peso encima a los demás no deliberando públicamente. Tanto a la Telefónica como a la SUNAT como a todos nos habría convenido que los vocales del tribunal hubieran deliberado públicamente y no lo hicieron. ¿Sí? Pero ahora, hay otro problema técnico tributario en discusión. Mira, fíjate, lo voy a plantear de esta forma, Rubén. Para mí el problema no es Telefónica. Para mí el problema es que detrás de la sentencia, de todas estas sentencias, hay un problema conceptual tributario. El problema conceptual tributario es si en aquel tiempo en que no había una regla, pasado el plazo para decidir por la SUNAT o por el Tribunal Fiscal, ¿seguían corriendo intereses o no seguían corriendo? Esa es la discusión, ¿correcto? Es una discusión jurídica. Muy bien. Entonces, el problema de esa discusión es que una serie de contribuyentes quiere reducir el monto de su deuda, solicitando la inaplicación de intereses moratorios que se han generado durante el tiempo en que la SUNAT, como repito, y el Tribunal Fiscal excedieron de los plazos legales previstos para resolver sus recursos de reclamación y apelación, ¿no es cierto? Entonces, me parece, y aquí va mi segundo tema de deliberación, que el tema de fondo no debió ser resuelto por la actual composición del Tribunal Constitucional. ¿Sabes por qué, Rubén? Por 3 razones. La primera es que 5 de los 7 magistrados tienen alguna cuestión de interés o conflicto en relación al resultado final que ha impactado en otros casos que están esperando sentencias, por ejemplo, el Scotiabank, IBM, etc. Eso enturbia la decisión porque le introduce un cariz de falta de legitimidad constitucional a lo que han decidido, ¿no? Yo lo puedo contar porque es de público conocimiento, lo han dicho.
el magistrado Sardón de Taboada actuó como ponente en el caso de Medina Vaca, que fue el precedente que sirvió de base para resolver este caso y que seguramente será el que resolverá el caso Scotiabank. Y en ese caso, si tú recuerdas, por decoro, el magistrado Sardón, porque él lo ha dicho, se opuso, mejor dicho, se retiró en el caso Scotiabank, porque tiene un pariente que es gerente general de esa empresa en otro país, ¿no? Eso es público, además él mismo lo ha dicho. Bueno, muy bien. Mi razonamiento es este. Si el caso Medina Vaca es el que cambia la lógica del criterio del Tribunal Constitucional y da inicio a esta serie de el vocal Sardón fue el magistrado ponente en ese caso. Entonces, yo creo que tiene un evidente conflicto de interés, ¿no es cierto? Y hay toda una historia que yo no he podido comprobar, que la SUNAT pidió, hizo un habeas data para que le dijeran quién era el encargado de resolver. Al final, la primera instancia le dio la razón, la segunda instancia le dio la razón y el Tribunal Constitucional tuvo que decir que era Sardón de Taboada. Ese nivel de cosas no funciona. El magistrado Ramos, por quien tengo respeto y cariño además, adelantó opinión en redes sociales y afirmó que los intereses de la deuda tributaria eran abusivos. Los magistrados Brume y Espinosa tuvieron reuniones con algunos abogados de Scotiabank y ellos mismos lo dijeron y se abstuvieron por decoro en ese caso. Se pidió su abstención, no había. Y el magistrado Ferrero también, aunque el magistrado Ferrero dijo en un caso en el que yo estuve presente, en otro caso que él había defendido a la SUNAT en el caso Engelhardt en algún momento. Pero, ¿a qué quiero llegar? Estos honorables magistrados, ¿no es cierto? Porque nadie debe dudar de la honestidad de los magistrados. Si tienen el peso institucional de la Constitución y no deliberan públicamente, por lo menos debieron dejar esto para la siguiente conformación del tribunal, que creo que le hubiera dado más legitimidad al proceso. Entonces, mi primera cuestión es de orden constitucional y de legitimidad institucional. No tiene que ver, yo no estoy diciendo que los magistrados hayan actuado deshonrosamente, no me competen ni puedo decirlo, porque sería faltar al honor y a la verdad. Lo que estoy diciendo es que en el caso de la legitimidad constitucional, habiendo algún conflicto de interés, era mejor que no lo tomaran. ¿Saben por qué? Porque la cuestión de fondo es que justamente el cambio de criterio en esta materia provino del propio tribunal, de la actual composición del tribunal. Hasta antes del caso Medina Vaca, el criterio era distinto. ¿Cuál era el criterio? A pesar de la demora en resolver, decía el tribunal, por parte de los órganos administrativos, no corresponde condonar los intereses a los contribuyentes. Eran, yo recuerdo dos por lo menos, la sentencia 3184 del año 2012 y la sentencia 3373 2012. A partir del año 2016, con esa ponencia del magistrado Sardón y con la actual composición del tribunal, se cambió la jurisprudencia favorable al Estado con una sentencia, tú la conoces, Medina Vaca. El expediente es el 4082-2012, ¿no es cierto? O sea, es este tribunal el que hace el giro conceptual sobre la base de este conjunto de cosas. Pero aquí viene mi cuestión. Cuando vino el caso Medina Vaca, yo escribí en la revista y dije, bueno, a mí no me parece mal todo lo que hay ahí, pero había un punto que a mí me preocupaba. ¿Sabes cuál es el punto que me preocupaba? Es que el tribunal está tratando al interés como si fuera una sanción. O sea, le está dando carácter sancionador al interés. Y eso en el derecho tributario yo no lo puedo aceptar. Para mí el interés no es una sanción. El interés es el resarcimiento por el paso del tiempo, por el no uso del dinero. Así es en todas partes del mundo, ¿no? Y yo hice a colación aquella vez a una discusión que hubo en España. Un sector de la doctrina española decía que era una sanción. Pero luego, si no recuerdo bien, si en la Corte Superior o en la Suprema Española, no lo recuerdo bien, ahora no lo recuerdo, se resolvió y se dijo que no tenía carácter sancionador en aquel momento. Después ya no sé cómo ha ido esa ruta. Para mí ese es el punto, el talón de Aquiles de la tesis del Tribunal Constitucional. Tú no puedes ver la situación como un problema de orden sancionador, porque el interés no es sancionador, es un interés que corre sobre una deuda tributaria determinada que al final va a ser la deuda que va a servir para el presupuesto estatal. Ese para mí es el concepto que habría que discutir en términos académicos. Ahora bien, la otra cuestión es la siguiente. ¿Por qué las empresas, yo no sé si este fue el caso de Telefónica, habría que verlo, por qué las empresas
usaban la estrategia de seguir el fondo en el Poder Judicial e ir a discutir el interés en el amparo. Esa bipartición, ¿no? Esa bipartición en el proceso me parece que fue el gran error. Porque mira cuánta legitimidad habría sido si la Corte Suprema hubiera resuelto en los casos cuando le da la razón al Estado, por ejemplo, decir, mira, yo como Estado te doy a ti la razón, ¿ok? Yo como Estado te doy la razón, pero ¿sabes qué? La demora del tiempo me parece abusiva por X, Y y Z razón. Ese era el espacio de la legitimidad. Pero me parece que la estrategia de desdoblar la deuda, mejor dicho, de desdoblar el ataque, entre comillas, o la defensa, para ir por un lado a discutir el fondo en el Poder Judicial y para discutir el interés en el amparo, es para mí el gran error y que no debería ocurrir. Y creo que en el futuro debería de cuidarse ese tema. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, el tribunal va a resolver en algún caso, ¿okay? Va a decir, no hay intereses, y todavía el principal no se resuelve. Entonces, cuando se resuelve el principal, ¿qué pasa si el juez dice sí, yo creo que sí debe resolverse? ¿Cómo va a ir esa respuesta en ese criterio? O míralo al revés. Imagínate que primero se resuelve en la Suprema y se dice, páguele al Estado porque usted no tuvo ninguna razón, y el tribunal condonó la deuda de interés. Esa duplicidad es lo que a mí, honestamente, me molestó desde el comienzo, y cuando el tribunal hizo el giro de limitar, ¿no es cierto? Limitó y dijo, hay un punto de quiebre, porque si tú todavía estás en la vía administrativa, entonces no deberías ir al amparo, tendrías que esperar a terminar. Muy bien, esa limitación no funcionó. En algunos casos el tribunal no le echó caso a esa cuestión. Entonces, no me convence el proceso, no me convence la resolución. De repente en la tercera parte vamos a conversar sobre la aplicación de esto hacia el futuro, ¿no? Luego de haber hecho esta crítica. Entonces, en conclusión, para cerrar esta parte, en primer lugar, yo creo que hay un problema de orden institucional en el procedimiento y el proceso contencioso. Creo que hay una cuestión de deliberación e independencia que hay que resolver, y creo que hay una cuestión también a resolver hacia el pasado. La cuestión de fondo es si el interés moratorio es o no una sanción o es el resarcimiento por el uso del dinero en el tiempo. Pero ya puestas las sentencias, porque estamos hablando de varias que cambió este tribunal, ¿no? Estamos hablando de Medina Vaca, de Incatón, luego estamos hablando de la sentencia de Paramonga y ahora la sentencia telefónica, ¿no? Ya estamos hablando de 4 sentencias, o sea, hay una doctrina del Tribunal Constitucional en marcha. Yo solamente quiero insistir en que la doctrina del tribunal empezó con este tribunal. O sea, este fue el tribunal que cambió la lógica anterior. Y el tribunal no ha satisfecho el reclamo académico que tengo de por qué abren 2 vías. ¿Por qué se permite un amparo solo por las cuestiones de interés? ¿Y por qué seguimos discutiendo el principal en el Poder Judicial? Eso nadie me lo explica hasta ahora. ¿Por qué eso sería válido? ¿Por qué no se discute eso en el proceso contencioso? ¿Por qué se tiene que abrir el amparo si todavía no hay certeza de que vas a perder? O sea, ¿cómo puedo yo empezar un proceso de amparo diciendo que me están violando un derecho si yo no tengo certeza de que voy a perder? A menos que sí la tenga. Entonces, la certeza de haber perdido un caso sí te podría dar derecho a discutir. Terminas tu caso arriba, en el tribunal pierdes, y entonces ve y reclama por el interés, porque te parece injusto. Pero abrir las 2 vías a la vez es lo que yo no consiento. Claro, Luis, lo que pasa, bueno, el argumento de lo que ha usado el Tribunal Constitucional es el siguiente, es, bueno, ¿qué ha hecho el contribuyente? Todavía el Tribunal Fiscal no se ha pronunciado, o sea, no sabe cuál va a ser el resultado, pero presupone, ¿no? Y ahí viene ya un poco la malicia, ¿no? Él ya suponía que iba a perder el caso en el Tribunal Fiscal y por eso inicia paralelamente la vía del amparo, para que se le suspenda o se le aplique los intereses moratorios, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la lógica que usa el Tribunal Constitucional? Dice, lo que sucede es que si yo no admito el amparo, ¿no? Como una vez agotada la instancia del Tribunal Fiscal, la deuda se vuelve exigible, entonces le van a terminar embargando al contribuyente y la afectación se tornaría irreparable, ¿no? Entonces, por esa razón es que yo admito el amparo, ¿no? Y digo, sí, pues corresponde acá que se inapliquen los intereses moratorios, que se recalcule, ¿no? A fin de evitar la afectación económica al contribuyente por los embargos iniciada la vía contenciosa administrativa, que es lo Pero ya estás viendo la profunda injusticia de ese criterio, ¿no? Porque ese criterio se aplica para aquel que puede hacer una estrategia de 2 vías.
pero para el contribuyente emprendedor, el pequeño, no sé cómo habrá sido, no sé la data, pero los que pagaron su deuda hace años, o sea, acá hay un problema de ese tipo. O sea, esto es una evidente estrategia procesal, no es una situación de inicio de justicia, yo no lo veo así. Además, por ejemplo, entonces discutamos el otro caso, discutamos el tema de si debe pagar o no y si no que pague al final. Pero ahí es donde para mí está el problema. ¿Me sigues? O sea, el punto es que yo no consigo esa estrategia de dos vías sobre la base de decir que hay una amenaza, una violación a tu derecho cuando inicias el proceso contencioso. Y ¿sabes qué hay otro tema, Rubén? Que no lo hemos discutido, pero que habría que discutirlo, es la aplicación del silencio negativo, ¿no? O sea, yo, ¿por qué no avanzo yo si creo que hay un peligro, ¿no es cierto? Un peligro contra mí, ¿por qué no voy escalando las instancias por la vía de la aplicación del silencio administrativo negativo? Y yo habría que preguntarle a los contribuyentes por qué no lo hacían, ¿no? Yo creo que no lo hacían por una estrategia procesal, porque, ¿no es cierto?, esperaban a que hubiera la resolución en su momento y ahí avanzaron. Ahora, algunos amigos me han dicho, algunos colegas me han dicho, oye, pero tú tienes el derecho a no avanzar. Sí, pues tienes el derecho, pero el derecho en algún sentido también te genera a ti una responsabilidad sobre ese derecho que estás usando, ¿no? Entonces, como te digo, el tema es muy polémico. Para mí, la cuestión de fondo la podemos discutir con tranquilidad en un foro, pero a mí me preocupa más la cuestión de forma, porque sentencias de este tipo, por más allá de cuál sea la solución, no le dan legitimidad al criterio. Ese es mi punto, ese es mi punto. Y lo diría también respecto del tribunal, si la resolución, por ejemplo, de la prescripción que salió a favor de la SUNAT, se hubiera hecho entre puertas cerradas, yo tendría el mismo reclamo. Y por eso cuando el tribunal abrió la posibilidad de que sus discusiones se hagan públicas, yo lo aplaudí, porque creo que eso le da legitimidad. La gente sabe de primera boca lo que pasó, pero cuando luego el tribunal lo cierra, yo no entiendo esa parte, ¿no? No entiendo la razón. Bien, amigo, avancemos al tema siguiente porque ya estamos llegando a una hora. Fíjate, el tiempo está pasando rápido. Sí, sí, sí. Sí, bueno, está bien. Vamos al tema de fondo. Siempre estas cosas dan para seguir conversándolas, ¿no? Pero quisiera pasar al tercer tema, ¿no? El tercer tema es, bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿No? O sea, ¿puedo yo usar el criterio del Tribunal Constitucional? ¿Y cómo lo aplicaría? ¿Vamos a ir al amparo? ¿Se va a amparizar el proceso? ¿Qué va a ocurrir respecto de esos años? Porque hay muchos casos en el Poder Judicial. ¿Cómo debería aplicarse? Yo creo que ahí es donde está el problema. No sé cómo tú ves esa cuestión, cómo lo has analizado. Sí, amigo, sin duda hay muchos contribuyentes, y yo conozco algunos que tienen deuda antigua, año 2000, año 99, ¿no? Y que sin duda, entiendo, van a iniciar el proceso de amparo, ¿no? Ahora, bueno, hay de todo, ¿no? Hay que están en el Tribunal Fiscal, hay que están en el contencioso administrativo, ¿no? Y ahí habría que ver si es que ya estando en el contencioso administrativo igual puedes iniciar el amparo, porque tranquilamente en el contencioso también el juez podría pronunciarse sobre el tema, ¿no? También se podría invocar el criterio del Tribunal Constitucional. Pero sin duda hay una gruesa cantidad de deuda tributaria que podría quedarse sin efecto como consecuencia de este criterio del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo escuché, no me acuerdo la fuente, estaba queriendo ahorita que antes de empezar la reunión buscar la fuente, pero escuché o leí que habían como alrededor de 130, 126 procesos en el Tribunal Constitucional esperando esa resolución, ¿no? Y habían 86 procesos de amparo o 100 procesos entre 86 esperando pasar al Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos 210 procesos de amparo. Y luego tenemos un montón de procesos en el Poder Judicial, ¿no? Yo no voy a hacer aquí alusión a un argumento que no corresponde a este espacio, porque tendrá que ser de política fiscal, que es el argumento vinculado a el Estado va a quedar con problemas. Ese es otro argumento que no corresponde a nuestra conversación, ¿no? El argumento que corresponde a nuestra conversación es el siguiente. El tribunal no ha dado pistas claras de si lo que está haciendo es una doctrina, qué cosa es lo que nos está planteando. Entonces, yo creo que eso sí afecta, porque otra vez volvemos a un problema del sistema de fuentes. Es decir, ¿cuál es la validez de lo que el tribunal está diciendo a efectos de poder pedirlo
ante el Tribunal Fiscal, si hubiera algún caso, o al Poder Judicial. Yo no lo tengo claro. Yo creo que ese es el gran problema. Ahora, todos los abogados lo vamos a usar como elemento argumentativo, evidentemente. Ahorita debemos estar preparando, supongo, los argumentos para introducir, ¿no? El tema en los procedimientos, en los procesos sobre todo. Pero a mí no me queda claro cuál es el criterio final del Tribunal Constitucional. Para mí, el centro, el talón de Aquiles del argumento, jurídicamente hablando, es que se considera el interés como una sanción. Ese para mí es el talón de Aquiles fundamental, ¿no? Y eso válidamente un juez podría discutirlo, ¿no? Decir, bueno, miren, el tribunal puede tener una doctrina, pero en la lógica de esta hay un problema porque esto no es una sanción, ¿no? Y también válidamente puede decir, bueno, sí, yo creo y como es una doctrina, ¿no es cierto?, reiterada, la voy a aplicar. Entonces, nuevamente, el problema de fuente. Ahí aprovecho para decirte que necesitamos más claridad en el sistema de fuentes y de precedentes entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y luego entre el Poder Judicial y los órganos administrativos que resuelven el conflicto, ¿no? Como ves, hay una serie de tareas que va dejando este caso en términos prácticos. Luis, ya para ir un poco cerrando, ¿tú crees que este problema pudo haberse solucionado o pueda todavía solucionarse a nivel legislativo? O sea, sobre la base del criterio del Tribunal Constitucional, ¿pueda plantearse alguna norma? No, ¿sabes qué? No, yo soy un enemigo de eso, Rubén. La historia nos ha demostrado que las normas que vienen para solucionar problemas, entre comillas, originados por órganos jurisdiccionales, no es lo más correcto, ¿no? Porque luego vamos a empezar a discutir la sucesión en el tiempo, entonces estamos todos cansados de eso, ¿no? La verdad es que yo no creo que debería haber una norma que resuelva eso, ¿no? Que el tribunal se haga responsable y que legisle bien y que legisle con transparencia. Mira, para mí, te lo digo con absoluta honestidad, el problema no es la empresa que está iniciando sus procesos. Ahí no está el problema. Porque tienen legitimidad de hacerlo, ¿no? Evidentemente, salvo que una empresa esté, pues, haciendo vías negativas, ¿no es cierto? Haciendo presión, lobbies, puertas giratorias. En esos casos sí, eso estamos contra todo eso. Pero en principio no debería haber eso, no hay eso, ¿no? Entonces, si las empresas están actuando legítimamente en su derecho, el problema no son ellas. El problema es el órgano que resuelve. Y te reitero mi crítica, ¿no? Con el mayor respeto siempre a los vocales. La cuestión de la deliberación e independencia es el gran problema. Y no debió resolver este tribunal y no debió cambiar esa jurisprudencia sabiendo que habían algunos conflictos de interés aparentes o reales. No, eso no lo voy a discutir. Pero un tribunal constitucional debe resolver sobre la base de la prístina actuación, ¿no? Y el segundo tema es el peso de cerrar la deliberación pública. Eso, para mí, le quita una enorme legitimidad ante la gente. La gente tiene el derecho a reclamar más en este tiempo de pandemia por la opacidad de un tribunal que resuelve de esta manera, ¿no? Entonces, ese para mí creo que es el talón de Aquiles. Más allá de discutir el fondo, ¿no? En el fondo podemos tener argumentos a favor o en contra, eso es otra discusión. Pero para mí ha habido acá un problema de deliberación e independencia, ¿no? Y ya en el fondo, mi opinión es muy clara desde siempre, desde el comienzo. Para mí, un interés no puede asimilarse a una sanción. Y menos cuando estamos hablando de un interés tributario, porque estamos hablando de la aplicación práctica del deber de contribuir sobre la base de la justicia, ¿no? Ahora, que las empresas digan, con razón, y el argumento lo entiendo, ¿no?, que el hecho de la demora en el tribunal y todo eso, bueno, discutámoslo, pero no sobre la base de estos cimientos que no creo que vengan del derecho tributario. Bien, amigo, nos ganó la hora. Interesantes reflexiones, sin duda. Esto da para más. Sin embargo, nuestro compromiso como colegio fue tenerte una hora. Se ha cumplido. Recibe de parte del Consejo Directivo un saludo muy especial, un abrazo enorme, fraterno, Luis. Y bueno, este agradecimiento es por esto y por todo lo que vienes apoyando, no solamente al colegio, sino a la profesión contable, ¿no? Estos espacios de reflexión son muy interesantes a efecto de que el profesional contable pueda reflexionar, tomar conciencia de las cosas que se vienen haciendo, ¿no? Y en buena cuenta aplicando de manera correcta las normas tributarias. Gracias, Luis. Te dejo para tus palabras finales. Sí, bueno, yo como siempre me siento muy cómodo conversando contigo. Quiero insistir con la audiencia que mi opinión aquí es absolutamente independiente y académica. No me guía sino otra búsqueda de la verdad.
en este momento. Luego, insistirte en la necesidad. Creo que en la cuestión que subyace esta conversación es la necesidad de reorganizar o de reentender o replantear el proceso y el procedimiento administrativo tributario, ¿no? Que signifique, hay un valor que yo siempre he considerado en la vida, debe ser por mi maestro, que era Luis Aparicio Valdés, como tú sabes, que era un gran laboralista y que siempre le gustaba la deliberación, el acuerdo y la resolución sobre razones. A mí siempre me ha gustado que llegara a un justo medio, donde haya un deber de contribuir y la gente contribuya a los fines públicos, pero a la vez que se respeten los derechos y las garantías de los ciudadanos, ¿no? Eh, Llegar a ese balance, ese equilibrio en medio de un conflicto entre abogados y empresas siempre es difícil, pero creo que cuando deliberas, argumentas y discutes puedes llegar a eso. Y si este foro ayuda a eso, yo lo aprecio muchísimo y creo que están haciendo muy bien. Y a tus colegas contadores decirles una cosa que debía empezar por ahí, ¿no? Estamos viviendo momentos realmente muy difíciles en el país. Todos lo sabemos, posiblemente esté muriendo gente en vuestras familias, no lo sé. Todo está muy triste en ese sentido, ¿no? Por todos lados uno escucha amigos que están enfermos o que se han ido muriendo. Entonces, quiero decirles que lamentamos todos lo que está pasando a la humanidad, que guardemos fuerzas, que no nos agotemos y que pensemos en el futuro, ¿no? El futuro significa que vamos a sacar todos juntos este país. Y todos juntos, nuevamente, nuestra materia tributaria consiste en el contribuyente y la administración. Y necesitamos buscar una tributación con justicia. Te insisto algo que te dije en el programa anterior que me invitaste hace unas semanas, ¿no? Mientras más oscura está la noche, yo creo que más cerca va a estar el amanecer. Entonces necesitamos tener una esperanza de que podemos salir adelante, ¿no? Y esa esperanza significa que cada cual debe cumplir con su rol. Y lo que yo he hecho esta noche contigo es ser muy honesto, decirles lo que pienso, y bueno, que cada uno saque su conclusión y tome su posición, que de eso se trata en una sociedad democrática. Muchas gracias por tu invitación, querido amigo, y hasta la próxima. Y cuídate tú también, por favor. Buenas noches. Gracias Luis, gracias a todos los que nos siguen. Un saludo muy especial a todos los contadores que están conectados a esta hora. Bueno, y especial a mis alumnos que me escribieron de la Universidad Nacional de Trujillo, de la promoción 55, que han estado escribiendo ahí en el mensaje. Bien, buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.